Hola, bienvenidos a Conciencia Cerebral, el podcast donde exploraremos el universo de la mente humana. En cada episodio profundizaremos en temas fundamentales como la salud mental, el funcionamiento del cerebro y desmentiremos mitos comunes mientras descubrimos verdades sorprendentes. Acompáñanos mientras desentrañamos curiosidades, debatimos buenos y malos hábitos y todo esto con la guía de destacados expertos en el campo. Soy Lilian Esther Gómez Castillo y hoy vamos a sumergirnos en este episodio en el tema de la neuronutrición. La neuronutrición es una disciplina que estudia la relación entre la alimentación y el funcionamiento del sistema nervioso, centrándose en cómo los nutrientes afectan la salud cerebral y el comportamiento. Esta área de estudio ha ganado relevancia al considerar que la nutrición no solo influye en la salud física, sino también en aspectos emocionales y cognitivos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando comes mucho te da sueño después? ¿Alguna vez has sentido que te abrumas porque tus pensamientos se alteran por no comer a unas horas específicas o por consumir alguna comida o bebida no apropiada? ¿Algún familiar o amigo le han dicho que tiene alguna enfermedad cerebral por déficit de vitaminas o algún nutriente específico? En el episodio de hoy discutiremos la alimentación y cómo interactúa en el funcionamiento del cerebro, cómo una mala ingesta de alimentos pueden conducir a enfermedades y mal funcionamiento de nuestro sistema nervioso, algo que afecta a muchas personas en nuestra sociedad actual. Según un estudio reciente, la mala nutrición afecta a una gran parte de la población mundial, con implicaciones significativas para la salud física y mental. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022 aproximadamente 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso, 390 millones presentaban un peso insuficiente. Además, 149 millones de niños menores de 5 años mostraban retraso en el crecimiento debido a desnutrición. A nivel global se estima que 450 millones de personas enfrentan problemas relacionados con la alimentación que impacta en su salud mental, física y emocional. Estas cifras lo que subrayan es la importancia de hablar todos sobre este tema y que todos participemos en cómo mejorar. Para ayudarnos a entender mejor este tema de neuronutrición, tengo el placer de contar en la noche de hoy con el doctor Alejandro Melo, quien es médico internista, escritor y especialista en el tema de neurociencias. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes, escuches nuestros podcasts, nos escribas a nuestro número de WhatsApp 314-823-6609 y compartas este episodio y los anteriores con alguien que pueda beneficiarse de esta conversación. Comencemos. Bienvenido, doctor Alejandro. Un placer compartir con toda la audiencia. Bueno, el placer es nuestro, doctor. Entramos en materia y le queremos preguntar, ¿qué es la neuronutrición? Básicamente, se trata de una ingesta nutricional adecuada para un correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Esa es la definición corta. Y pues alrededor de esto, mucho de lo que se propende por la neuronutrición tiene que ver con el mantenimiento de una adecuada circulación para tener un adecuado aporte de los nutrientes que el cerebro está consumiendo en todo momento, que son 1, glucosa, 2, oxígeno, y fuera de eso estar manejando todo este tema del estrés oxidativo, que es el responsable del daño neuronal a largo plazo y que puede terminar después de mucho tiempo
en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer o como la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias, doctor. Realmente la neuronutrición, un campo interdisciplinario tan amplio que sabemos que combina los temas de nutrición, neurociencia, psicología para mejorar la salud cerebral a través de una alimentación adecuada, pues indispensable que todos, aunque parezcan temas extraños o que de muy digamos, poder de los científicos sea manejado por todos los oyentes. Seguimos con una segunda pregunta también muy relacionada. Para usted, ¿cuáles son los elementos, los nutrientes esenciales para el cerebro y cuál es el papel que juega los ácidos grasos omega 3 en la función cognitiva? El nutriente por excelencia siempre para todas las edades es el agua. Entonces uno necesita tener un determinado consumo de agua. Me adelanto un poco en el tiempo, vamos con las personas mayores de 50, 60 años, en que cambian algunas funciones neuronales de sentir sed. Esto se debe a que el osmóstato tiene también eh, algunas adaptaciones y a uno no le da sed. Y por ejemplo, en la práctica que uno tiene desde el punto de vista de medicina interna, cuando llegan pacientes adultos mayores que tienen como comportamientos raros o que están expresando lenguaje incoherente, algo que nosotros llamamos delirium, pues la principal causa es deshidratación. Entonces, el nutriente por excelencia se llama agua. Me fui al futuro, ahora me voy al otro extremo y es el de los recién nacidos, donde el nutriente por excelencia es la leche materna. La leche materna, siendo nosotros mamíferos, pues entonces está haciendo el aporte de grasas, el aporte de proteínas en la proporción justa, de tal manera que permite el desarrollo de la sustancia blanca de la mielina. Los bebés normalmente cuando nacen tienen más o menos su cantidad de neuronas ya definida, pero el gran crecimiento de la masa encefálica ocurre a expensas de ese proceso de mielinización. Y pues además de la estimulación del medio ambiente, la mielinización requiere de grasa, requiere de muchos microelementos, por ejemplo el hierro. Y entonces, en esas etapas tempranas, la lactancia materna es clave, es vital, va a definir prácticamente todo el transcurso vital del niño. Y luego en la infancia, uno de los nutrientes más importantes es el hierro, porque también tiene que ver con la mielinización. Y cuando, por ejemplo, uno que ha tenido la oportunidad de hablar con pediatras y de estar mirando cómo van las curvas de crecimiento, la curva de crecimiento del tejido nervioso es una curva prácticamente exponencial y en esos momentos, pues el hierro es muy importante para el neurodesarrollo. Ahora bien, en cuanto a los ácidos grasos omega 3, que ese es un tema apasionante porque resulta que un médico norteamericano de nombre Andrew Stoll hizo una serie de revisiones de tema sobre cuáles eran las diferencias entre nosotros como una civilización con una nutrición que está siendo producida en forma industrial versus la nutrición de las personas que viven en el medio natural. Y muchas de las enfermedades degenerativas, esto es una hipótesis que se viene trabajando, que se confirma, por ejemplo, con la supervivencia más prolongada en las zonas azules. Esta hipótesis tiene que ver con el hecho de que nos hacen falta ácidos grasos omega 3. Entonces es un déficit nutricional. Él lo plantea de la misma manera como, por ejemplo, se veía que el raquitismo o el escorbuto ocurrían por el déficit de vitamina C en los marineros. Entonces, muchas de las cosas que tenemos dependen de que no estamos ingiriendo suficientes ácidos grasos omega 3, que son importantes porque son de cadena muy movible. Y los ácidos grasos omega 3 son líquidos y esa es la composición en últimas que va a ser parte de nuestras membranas celulares
si uno lo compara versus los ácidos grasos, que son los polisaturados o las grasas trans, que tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Eso igualmente es lo que formaría parte de nuestras membranas celulares. Para efectos funcionales es mejor tener una mayor ingesta de ácidos grasos omega 3 para un mejor funcionamiento de las membranas celulares. Muchas gracias, doctor. Si me permite concluirle su respuesta, una dieta equilibrada que incluya estos nutrientes que usted menciona puede contribuir significativamente a mantener un cerebro saludable y mejorar las funciones cognitivas, previniendo el deterioro asociado al envejecimiento. Pasamos a la siguiente pregunta, precisamente un poco lo contrario a la anterior. En su opinión, ¿cuáles son los alimentos desfavorables para el cerebro y qué alimentos específicos usted nos puede recomendar que considere que son neuroprotectores? Están los alimentos que son ultraprocesados. Entonces, los ultraprocesados quiere decir que generalmente tienen unos procesos, valga la redundancia, de manufactura que hace que sean más resistentes a la oxidación, y esas son las grasas trans. Y entonces estos alimentos pues están haciendo que uno esté ingiriendo mayor cantidad de grasas trans. Por otra parte, están los alimentos de preparación rápida. Entonces, dentro de toda esta tendencia que es lo que se ha llamado la comida chatarra, también es perjudicial porque hay poco aporte, por ejemplo, de vegetales. Entonces, las carnes tienen una determinada preparación, tienen exceso de sal, están coccionadas con altas temperaturas, entonces no son tan favorables. El otro alimento, el gran azote de la civilización occidental son las bebidas azucaradas, porque esto hace que todas estas calorías estén entrando al organismo. Una de las cosas que uno puede ver, por ejemplo, en las dietas occidentales, es que prácticamente las ingestas calóricas se han triplicado o si no cuadruplicado, y al mismo tiempo se ha disminuido el régimen de actividad física. Entonces, por un lado, se le agregan muchas calorías al organismo, y por otra, no se están consumiendo esas calorías con actividad física. Entonces, este estilo de alimentos pues son bastante perjudiciales, que entre otras es algo que está ocurriendo con las generaciones recientes, lo que llaman los millennials, los Gen-Zers, todas estas jóvenes, pues con el tema del no tener tiempo de vivir en esto que llamamos los médicos angor temporis, de que tengo que hacer, no me alcanza el tiempo, pues entonces uno de los rubros que está castigado es el de dedicarle tiempo suficiente a la alimentación. Perfecto. Entonces les recomendamos a nuestros escuchas que es aconsejable priorizar una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, fuentes saludables de proteína, hidratación, baja sal y baja azúcar. Muy importante tener esto en cuenta, estas recomendaciones de nuestro doctor. La siguiente pregunta es: ¿el horario en que comemos influye sobre la salud cerebral? Absolutamente, esa pregunta es buenísima, porque volviendo al tema del angor temporis, vivimos con la ansiedad de que no nos va a alcanzar el tiempo, y entonces castigamos el desayuno. Entonces, cuando uno no está ingiriendo esas calorías del desayuno, pues el organismo interpreta de alguna forma que la siguiente ingesta pues tiene que ser ahorrada, y la forma que tiene el organismo de ahorrar se llama grasa. Entonces, esa grasa es la que en últimas luego termina volviéndose parte de la grasa visceral abdominal, la que hace que aumente el perímetro abdominal, y pues esa es la famosa obesidad de manzana, que es la que está vinculada con el factor de riesgo cardiovascular, con todos estos problemas del síndrome metabólico, de empezar a hacer prediabetes, etcétera.
Entonces, el organismo tiene su ritmo metabólico y la idea es que cuando haya mayores necesidades metabólicas, porque uno tiene toda esta respuesta de estrés en la mañana, cuando uno se levanta, uno empieza a hacer pico de hormonas de estrés, pues eso implica consumo de energía. Entonces, si el organismo está recibiendo esa energía, pues el ahorro se hace en una forma metabólica más saludable, que es glucógeno. El glucógeno es de consumo rápido. El glucógeno se queda acumulado en el músculo, el glucógeno se queda acumulado en el hígado y se consume más rápido. Mientras que si no comemos, acumulamos grasa y esa es de más difícil consumo, de más difícil eh, per- eh, desempeño metabólico después. Toca hacer mucho más esfuerzo. Excelente. Entonces, tengamos en cuenta la crononutrición o horarios de alimentación, ya que no solamente previene el control del peso o los fenómenos de obesidad y sobrepeso, sino que también previene la reducción del riesgo de enfermedades crónicas inflamatorias. En resumen, hay que tener muy en cuenta los horarios en que comemos, ya que esto influye notablemente sobre nuestra salud cerebral y mental, siendo crucial establecer unos patrones alimenticios que vayan con nuestros ritmos biológicos para tener un óptimo bienestar. Seguimos con las preguntas interesantes y llegamos al momento de preguntarle un tema de mucha utilidad práctica, pienso yo, como es: ¿qué piensa usted? ¿Cómo nos afecta el hecho de consumir café, té, bebidas energizantes, alcohol? Aclarando que sin satanizar ninguna de estas sustancias, sino cuando ya las consumimos de manera no adecuada. Por ejemplo, el café y el té tienen unas metilsantinas y estas pues son estimulantes. Entonces, cuando uno las ingiere, pues viene esa actividad normal de estimulación. Entonces, están las cantidades fisiológicas, pero esto también quiere decir que si se están ingiriendo, por ejemplo, en la noche, hay menos probabilidades de que uno se pueda dormir. Entonces, generalmente estas metilsantinas del té, del chocolate, del café, pues no deberían ser ingeridas más allá de determinada hora, por decir algo, 3, 4 de la tarde, porque si no se altera el sueño. Eh, por otra parte, está el tema de las bebidas energizantes, en las cuales, por ejemplo, a manera de comparación, si una taza de café aporta 150 miligramos de cafeína, más o menos, eh, una, una bebida energizante está aportando casi el cuádruple o el quíntuple de esta cafeína. Entonces, por eso, pues uno ve el letrero informativo que dice que está alta en cafeína. Y de hecho, pues la toman como un estimulante para no dormir, pero a veces uno no sabe cuándo de pronto tiene algún factor de riesgo cardiovascular y se han presentado problemas cardiovasculares graves con los consumidores de estas bebidas energizantes. Una situación que también se presenta con el consumo de bebidas energizantes, que tiene que ver algo también con nuestro entorno cultural, es que la ingesta de licor, entonces, para efectos de quitar esa sensación de entorpecimiento mental, se acompaña de la ingesta de la bebida energizante y entonces se va uno a los dos extremos. Mm, y una cosa que hay que saber: cuando uno ha tomado licor, el licor normalmente se evapora y entonces disminuye el volumen de sangre. Y cuando llega la bebida energizante y la cantidad de sangre dentro de la circulación es menor, entonces eso impone una sobrecarga tremenda de trabajo al corazón. Entonces se podría desencadenar algún evento cardiovascular grave. Entonces es bueno que lo sepamos, porque
no solamente se trata de los efectos a nivel de la capacidad de alerta, sino que puede causar algo a nivel grave desde el punto de vista cardiovascular. Y en cuanto a las bebidas alcohólicas, una de las cosas que está ocasionando el consumo de licor cuando va consuetudinariamente, por una parte, pues empieza a disminuir la, 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 el apetito, y entonces esta persona deja de comer, entonces empieza a ingerir una serie de calorías muertas, empieza a hacer hígado graso, y por otra parte empieza a hacer déficit vitamínicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de tiamina, y la tiamina es una de las que compone el complejo B, que es importante para que se mantenga la mielina. Y en la medida en que la mielina se empiece a lesionar, pues van a presentarse muchas alteraciones de la función cerebral. Demencia, por ejemplo, casos de beriberi, casos de compromiso neurológico, convulsiones. Entonces, esto también es perjudicial. Excelente, doctor. Podemos concluir que mientras el café y el té pueden ofrecer beneficios cognitivos cuando se consumen con moderación y sin azúcares añadidos, traen algún tipo de beneficio, y que las bebidas energizantes deben ser consumidas con precaución debido a su alto contenido de cafeína y azúcar, y de hecho muchas de ellas prohibidas en muchas partes del mundo. Por tanto, es importante leer el contenido de estas bebidas energizantes. Y por último, el alcohol tiene efectos adversos significativos en la función cerebral, por lo cual es importante saber que hay que tomar con mucha precaución. Doctor, entramos ahora a la etapa de las preguntas, digámoslo así, controversiales. Quiero preguntarle a usted, así muy ampliamente y científicamente y humanamente y médicamente, nos diga con toda la certeza y la mano en el corazón: ¿hay un cerebro de gordo? ¿Existe ese neuromito de que los gordos tienen y no lo quiero decir de manera peyorativa, las personas que de una manera u otra tenemos sobrepeso u obesidad, tienen adicción por los alimentos, tienen ansiedad, fijación por los alimentos? Es algo que ya está instituido entre incluso las imágenes que uno ve en las películas, que hay ya como una imagen del gordito siempre abriendo la nevera de noche, comiendo más. ¿Esto es un hábito o es que existe realmente un cerebro de gordo? Bueno, hay nombres de nombres, y seguramente esa denominación pues se refiere a que la persona, cuando está ya con determinada cantidad de grasa abdominal, pues empieza a producir una cantidad aumentada de diferentes adipoquinas, diferentes lipoquinas. Ellas son como unos mediadores de comunicación intercelular. Y dentro de alguna de estas está la leptina, pero resulta que se está produciendo en tales cantidades que el sistema nervioso central se vuelve refractario a esas cantidades de leptina, y la leptina pues es la responsable de que uno esté delgado. Leptos en griego es delgado, y en la medida en que no haya buena respuesta a la leptina, pues no va a haber esa sensación de saciedad. Entonces está esa sensación, esa buscar continuamente comer y comer y comer. Entonces, una de las, pues aquí definitivamente para esos escenarios es clave, es capital el manejo multidisciplinario, donde pues no solamente va a estar el médico de cabecera, el especialista endocrino, psiquiatras, psicólogos clínicos, a veces cirujanos bariátricos, ortopedistas, si ya hay compromiso articular, que esto suele pasar. Y volviendo al tema de todos estos cambios inflamatorios, que esto es algo que se está encontrando, resulta que estas citoquinas
que están siendo secretadas por todos esos adipocitos que están en la grasa visceral abdominal, pues empiezan a promover eso se llama un fenotipo inflamatorio. El fenotipo inflamatorio se caracteriza, por ejemplo, porque se están produciendo unas moléculas que se llaman glicotoxinas. Entonces, estas glicotoxinas, entre otras, hacen que se altere la respuesta a la glucosa y en ese momento se empieza ya a dar esta reacción de dominó donde se está gestando una diabetes mellitus. Entonces, eh, el gordo, esa persona, como lo llamamos así coloquialmente, esa persona que tiene aumento de su grasa corporal, pues se gesta, es un proceso cultural. Nosotros tenemos un proceso cultural. Mi mamá, por ejemplo, es de la costa y entonces cuando lo ven a uno delgado dicen, usted no está comiendo, entonces usted para que esté sano necesita estar gordo. Es un tema cultural y ese es un tema que hay que empezarlo a cambiar desde la propia crianza de los niños. Y lo otro es que las personas pues tienen por otra parte y tristemente algo que se llama la zona de comodidad, y la zona de comodidad es que es más fácil pedir la comida chatarra, que ya había dicho antes, manejar el control remoto, no hacer actividad física. Entonces tenemos que salir de la zona de comodidad, es algo que ya habíamos comentado antes, y la zona de comodidad es el principio del fin de muchas cosas. Entonces uno tiene que cambiar su cassette, si me aceptan la expresión, para mejorar la dieta, tener una dieta sana y empezar por una parte, a hacer la actividad física, que en este caso pues necesita ser prescrita, y por otra parte pues el manejo multidisciplinario. En resumen, aunque no hay un cerebro de gordo per se, las personas con obesidad pueden experimentar comportamientos adictivos hacia los alimentos debido a una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. La adicción a la comida y a los trastornos emocionales son componentes significativos en este contexto, sugiriendo que un enfoque multidisciplinario es esencial para abordar eficazmente estos problemas. ¿Así, doctor? Sí, y de hecho a veces uno se va para el otro extremo también, y que esos son los trastornos alimenticios como manifestación de una ansiedad. Entonces esos son los trastornos por atracamiento de comida, donde hay lo que llaman también bulimia. Entonces las personas comen, comen, comen y después les da la sensación de culpa. Y esto a veces también genera cambios en la percepción de la imagen corporal. Y entonces ve uno, en lugar de la persona con el exceso de grasa corporal, ve la persona totalmente emaciada, que está prácticamente caquética, pero ella se siente o él se siente bien así. Excelente. Para comprometerlo aún más, doctor, quiero hacerle otra pregunta bastante controversial. El neuromito de que la dieta vegetariana es más saludable que la dieta carnívora, en su opinión, ¿es esto verdad? Especialmente ya que sabemos que el papel de la carne y la médula de los huesos hicieron parte de la evolución del cerebro humano. Sí, de hecho los homínidos que evolucionaron lo hicieron porque eh, podían comer la médula y era lo que se conservaba de los animales que cazaban los grandes depredadores. Pero eso también hay que verlo con lo que de pronto alguien conoce como el estilo de vida paleolítico. O sea, uno comía poco, comía muchas veces y tocaba caminar mucho, tocaba hacer mucha actividad física. Eh, Contesto la pregunta con algo a propósito. ¿Qué hay en las zonas azules? Las zonas azules fueron un descubrimiento de Gianni Pes, un médico italiano, y de Leo Wedner,
un periodista norteamericano. Y resulta que en zonas de Ecuador, en zonas de Costa Rica, en zonas de Cerdeña, en zonas de Isla de Okinawa en Japón, pues había gente centenaria y curiosamente todas estas dietas tienen mucho antioxidantes, son ricas en fitoquímicos. Y la reina de las dietas, curiosamente, porque se dedicaron a compararlas, es la mediterránea porque tiene el aceite de oliva, que aporta el omega 3 que estamos hablando al principio. Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia entre tener una dieta sana y un estilo de vida sano, porque además las personas en estos sitios tienen una actividad física intensa. Muy bien, excelente. Entonces podemos afirmar categóricamente que la dieta vegetariana per se o inherentemente no es más saludable que la dieta carnívora. Ambas dietas tienen sus beneficios, pero también en exceso o en extremos representan unos desafíos para la salud y bienestar de nuestro cerebro. Entonces es muy importante siempre consultar a un profesional de la salud para obtener una orientación personalizada sobre nutrición y hacer el balance que sea más satisfactorio para cada individuo. Doctor, por último, usted nos podría decir sus recomendaciones como médico, como especialista en neurociencia en materia de alimentación. Concretamente, ¿qué le diría usted a un paciente que le consulte? ¿Cuál es lo más beneficioso que puede hacer por su cerebro en materia de alimentación? Desayunar bien, tener como una parada de alimento tipo, tipo onces, un almuerzo con ojalá una carne blanca, abundante ensalada, una sola harina y muy poca comida en la noche, mucha agua. Ojalá también pudiera frutos secos y eso más la actividad física, porque aquí siempre las recomendaciones de dieta son integrales en el sentido de que el estilo de vida también va más actividad física. Bueno, doctor, un placer haber contado nuevamente con usted. Muy satisfactorio todo lo que nos ha instruido esta noche. Esperamos contar con usted en los próximos capítulos. Le deseamos muchos éxitos en su semana. Que esté muy bien. Bueno, un saludo especial a la audiencia y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por escucharnos. Pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios al correo concienciaymentealdía@gmail.com y al WhatsApp del número 314-823-6609. 314-823-6609.